Hoy, en el noticiero Estrella TV. Lluvia de críticas contra el gobierno mexicano tras una ola de secuestros y ejecuciones de periodistas. Otra vez arrestan a un alcalde de Guerrero. Lo acusan de tener nexos con los mafiosos que secuestraron a los normalistas de Ayotzinapa. Un inmigrante mexicano regresa a Chicago con el corazón destrozado para recoger los cadáveres de su esposa y sus hijos asesinados a golpes y cuchilladas. Se le están violando sus derechos humanos. Otro supuesto abogado del Chapo Guzmán enciende la polémica tras convocar a la prensa frente a la Casa Blanca. Iglesias de Estados Unidos se ofrecen como santuarios para los indocumentados que temen ser deportados. Hablamos con una inmigrante que se refugia en Texas. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. Y la violencia que impera en México por culpa del crimen organizado en el ojo del huracán. Víctor Blázquez nos informa. Censura, represión y hostigamiento parecen ser denominadores comunes en contra de los periodistas en México, y el gobierno se ha visto rebasado por contener estas agresiones. No es solo un caso de una tragedia familiar, sino silencia un acceso a la información de toda la sociedad. Entonces sí podemos hablar que sí hay un impacto hacia los derechos de la sociedad de recibir información. Datos en posesión de la organización Artículo 19 dan cuenta que tan solo en la última década, más de 23 periodistas han desaparecido, en promedio 2 por año. Precisamente en el estado de Veracruz se han registrado el mayor número de casos. El gobierno de Veracruz, en especial el encabezado por el gobernador Javier Duarte, ha sido totalmente ausente en la procuración de justicia en cuanto a agresiones a periodistas. El último caso conocido de agresiones en contra de un comunicador se dio en este estado, donde la reportera Anabel Flores fue secuestrada y hallada muerta. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en un chiquero de puercos, era un chiquero, y no había nadie, estás en medio de un campo. Y aunque en México existe una fiscalía encargada de resolver e investigar los casos de agresiones en contra de los periodistas, las estadísticas muestran que solo 1 de 50 casos se han resuelto. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticieros Estrella TV. Gracias, Víctor. Y este problema se está saliendo de control en México. El periodista de la revista Proceso, Álvaro Delgado Gómez, denunció hace unas horas que está siendo amenazado de muerte por el crimen organizado. Este nuevo ataque a la libertad de prensa ocurre un día después de que la Fiscalía confirmó la muerte de la periodista Anabel Flores, secuestrada este lunes. Continuando con la violencia en México, los restos encontrados de 2 de los 5 jóvenes desaparecidos en Veracruz no fueron recibidos con agrado por sus familiares, quienes aseguraron molestos que las pruebas que las autoridades les están presentando no son suficientes para determinar que son de sus seres queridos. Mientras no se resuelva lo de los 5 no nos vamos a ir, porque todavía falta resolver lo de 4 y mientras eso no se resuelva no nos iremos de aquí. La búsqueda e identificación de los cuerpos se puede complicar aún más, ya que la zona donde fueron encontrados estos despojos humanos es un cementerio de fosas comunes donde hay restos de por lo menos 100 cadáveres calcinados. Y el alcalde de Cocula está en serios problemas ahora con la justicia mexicana. El funcionario fue detenido nuevamente, nada menos que por su presunta relación con el cartel Guerreros Unidos. Carlos Vázquez nos tiene el informe. Así fue recibido el alcalde de Cocula, Eric Ramírez, cuando fue liberado tras haber sido acusado de tener nexos con el narcotráfico. Pero la felicidad le duró solo 2 meses, pues nuevamente ha sido arrestado bajo las mismas acusaciones, las cuales niega tajantemente. Estuve en el lugar menos indicado y pues eso es lo que queremos olvidar ya, dejarlo en el pasado, ver el presente y el futuro que vienen, estén seguros muchas cosas buenas. Las oraciones del pueblo y con su padre a su lado le dieron la fuerza a Ulises para que esté de este lado. A pesar del apoyo del pueblo, las autoridades mexicanas lo relacionan con Zenén Casarrubias Salgado, alias El Tomate, uno de los principales líderes del cartel Guerreros Unidos, grupo criminal al que se le vincula con la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Yo de todas maneras voy a seguir exigiendo que se haga la investigación y como también he insistido en que se investigue al ejército.
Cocula es un municipio clave de Guerrero para resolver el misterio de la desaparición de los 43 normalistas, en medio de contradicciones entre las versiones del gobierno e investigadores independientes. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y precisamente hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Cree que las autoridades en Guerrero están aliadas con el narcotráfico? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición. Y continuando en México, las autoridades informaron que detuvieron a los presuntos responsables de la muerte de un bebé de 7 meses y de sus padres, ocurrida el 3 de febrero en el estado de Oaxaca. Los sospechosos fueron capturados tras una extensa investigación de la Fiscalía General. El asesinato del bebé en México causó consternación mundial, tal como ocurrió con un niño encontrado muerto en la playa. Y otro narcotúnel fue descubierto por las autoridades mexicanas en la ciudad de Mexicali, al noroeste de la frontera con Estados Unidos. El túnel estaba en obra negra y sería utilizado por los narcos mexicanos para pasar droga hacia Caléxico. El túnel fue inspeccionado por agentes del FBI y de la Policía Federal Mexicana para verificar si tenía salida hacia los Estados Unidos. Y cada vez surgen supuestos abogados que dicen representar al Chapo Guzmán. Uno de ellos fue más atrevido y llegó hasta Washington, D.C. para denunciar que se le está violando los derechos humanos al narcotraficante en la cárcel del Altiplano. Desde la capital de la nación nos informa Alfredo Miranda. Dice ser uno de los abogados defensores del Chapo Guzmán y vino a Washington a denunciar violaciones de derechos humanos de su defendido. Cada hora le pasan lista, en el día, y en la noche cada 2 horas. Hay un perro al lado de la celda que no lo deja dormir. ¿Por qué se le tortura de esa forma? González Meza dijo que organizaciones como la CIDH y Amnistía Internacional recibieron las denuncias en medio de cuestionamientos sobre su representatividad legal. Usted no es abogado del Chapo. Yo traigo documentos que me acreditan como abogado del Chapo. Claro que te lo voy a enseñar. ¿Es un contrato? Sí. ¿Es no, un contrato? No, es un amparo. Según este experto, González Meza no goza de credibilidad. Los abogados legales del Chapo, los que lo están representando ante el sistema judicial mexicano, salieron a aclarar que precisamente este señor nada tenía que ver con la defensa legal de el Chapo Guzmán. El supuesto abogado de Guzmán Loera dijo que no cobraba por sus servicios y reconoció que nunca visitó personalmente a su defendido. ¿Se entrevistó alguna vez con el Chapo usted? Nunca. ¿Cómo así lo está defendiendo? Porque un familiar acudió con nosotros. Se negó a mencionar el nombre del supuesto familiar a tiempo que enseñó el amparo que según el cual el Chapo aceptaba su representación. Y yo puedo ir a solicitar un amparo a la PGR sobre cualquier persona que esté acusada y al recibir la copia del amparo me puedo asumir yo como defensor legal de esa persona sin serlo. Aunque se desconoce el trasfondo del actuar del controvertido personaje, dice que su objetivo es demostrar que el capo del narcotráfico es víctima del sistema judicial mexicano. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Gracias, Alfredo. México y Centroamérica siguen facilitándole a los refugiados cubanos cumplir el sueño americano. Ahora les están ofreciendo vuelos directos desde Costa Rica hacia la frontera, a donde pueden continuar sin ningún contratiempo su viaje. Julio Pruneda nos cuenta más en el siguiente reportaje. El Instituto Nacional de Migración recibió esta semana a 48 familias extranjeras originarios de Cuba, considerando el primer grupo vulnerable compuesto por mujeres embarazadas, menores de edad y personas de la tercera edad, trasladados a través de un vuelo directo desde Costa Rica hasta el Aeropuerto Internacional de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y ahora ya estamos aquí, logramos lo que queríamos. Un poco triste nada más porque dejamos familiares todavía atrás y esas cosas que tienen que esperar todavía para salir para acá. Un documento provisional de visitante por razones humanitarias permitió a 113 cubanos llegar hasta Nuevo Laredo. Imagínate, ya realizando nuestro sueño que hemos esperado tanto, ya. Y el niño que nazca en los Estados Unidos. Muy contento después de esta travesía que hemos hecho. Bueno, ya estamos felices de que al fin vamos a realizar el sueño americano. Cabe señalar que los gobiernos de México y Costa Rica acordaron estas acciones humanitarias para garantizar la seguridad e integridad física de los extranjeros vulnerables. Llegar y estar con mi familia ya. ¿Quién tienes ya familiares? Sí. Mi mamá. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración anunció que continuará con estas acciones esperándose la llegada en estos días de más de 300 cubanos. A solamente un par de horas de haber aterrizado el vuelo, los 113 cubanos lograron cruzar hacia los Estados Unidos. Desde Tamaulipas para Estrella TV, Julio Pruneda.
Bueno, y más adelante, señores, iglesias se convierten en santuarios para indocumentados ante el acoso de la migra. Una familia centroamericana vive un calvario en Texas. También, Los Ángeles toma medidas para que ICE no ronde los planteles educativos en busca de niños. Además, un mexicano regresa a Chicago para reclamar los cuerpos de sus familiares que fueron salvajemente asesinados. Y Kate del Castillo le gana una importante batalla a las autoridades mexicanas. Ya le contamos cómo queda su caso. Todo al regresar. Y de regreso. Y ante las redadas masivas que se están realizando para deportar a más de 100,000 centroamericanos que ingresaron ilegalmente en el 2014, varias iglesias del país están abriendo sus puertas para darles refugio. María Teresa Sarabia nos tiene el caso de una familia guatemalteca quien literalmente vive un calvario en Austin, Texas. Esta mujer emprendió su camino hacia Estados Unidos, cansada de la discriminación y violencia de género. Ya no aguantaba más la violencia que hay en mi país, en mi pueblo. La congregación de esta iglesia presbiteriana abre sus mentes, sus corazones y sus manos, tal como reza su lema, para recibir y proteger la vida de Hilda y su pequeño hijo. Ya basta a la injusticia, es lo que decimos y es lo que queremos para Hilda y para todos los que no tienen documentos. Luego de pasar 11 meses recluida en un centro de detenciones al sur de Texas, esta inmigrante fue liberada con un grillete. Meses más tarde, el Departamento de Inmigración le notificó que su petición de asilo había sido negado. Asegurarnos que la policía e inmigración no tengan contacto, crecer la red de santuario en Austin para que si otra familia tal vez tiene miedo también ser deportada, que otra iglesia las puede meter a ellas y a ellos para protegerlas de deportación. Decenas de iglesias en todo el país podrían servir como santuarios ante el temor a las redadas que realiza Migración. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Muy bien, y para dejarle en claro a las autoridades migratorias que no están de acuerdo en convertirse en aliados de su lucha para deportar indocumentados, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no permitirá que agentes de ICE entren a sus escuelas. Abel Álvarez nos tiene más detalles. Carmen Pérez, madre indocumentada con 2 hijos, quedó impactada al enterarse de que en Arizona se presentó una iniciativa de ley que obligaría a los distritos escolares a registrar el número de estudiantes indocumentados. Pienso que se le llama racismo, porque pues todos tenemos derecho. La inconformidad por parte de los maestros no se hizo esperar. Quieren convertirlos en agentes de inmigración. Si la ley es que yo como maestra diga que estudiantes no tienen papeles, no lo voy a hacer. Y si parte de quebrar esa ley o violar esa ley es ir a la cárcel, estoy preparada. Sin embargo, en Los Ángeles, California, se aprobó una resolución donde no dejarán a ningún agente del ICE entrar a las escuelas o proporcionar información de los estudiantes sin documentos. California es muy diferente a Arizona y es el modelo a nivel nacional de cómo es de que se aprecia y se reconoce el valor de la comunidad migrante. Pero ¿cómo hacer creer a los indocumentados que la migra no hará de las escuelas el blanco de redadas? Tenemos que confiar, tenemos que tener confianza en las autoridades, en el distrito. Sería bueno que no lo permitan, pero si ya entra, ya que puede hacer uno. Y es que entre las principales preocupaciones de las familias indocumentadas que tienen niños en las escuelas es qué pasaría con sus hijos si inmigración los detiene durante el día y el contacto de emergencia no está disponible. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y más adelante, señores, buscando explicaciones, un mexicano regresa a un barrio de Chicago donde mataron con lujo de barbarie a toda su familia. Además, mintió en una investigación federal sobre abusos en las cárceles y ahora un ex jefe del alguacil enfrenta las consecuencias. Y conozca cómo Kate del Castillo mandó a callar a la misma PGR que la investiga por lavado de dinero. Ya regresamos. Oh no! You got the whole thing! Oh. Oh my God.
En Texas, una demolición de un garaje salió mal después de que la estructura terminó cayéndose encima de una excavadora. Aparentemente, el edificio de 5 pisos cayó antes de lo esperado y en cuestión de segundos cubrió totalmente uno de los equipos excavadores. Afortunadamente, al colapsarse, los escombros apenas llegaron a tocar al conductor de la maquinaria, que por suerte salió ileso de lo que hubiera podido ser catastrófico. Y un inmigrante de origen mexicano vive hoy un verdadero drama luego de que su familia fue masacrada aquí en los Estados Unidos. Él dejó a sus hijos y su esposa vivos y al regresar los encuentra muertos. Raúl Rodríguez tiene el informe. Manuel Armando Cruz regresa a Chicago con el corazón destrozado. Hoy regresa a recoger los cadáveres de su esposa y sus hijos que fueron brutalmente asesinados a golpes y cuchilladas junto a otros miembros de su familia. La idea de Manuel es repatriar los cuerpos a Guanajuato y Morelos, de donde eran originarias las víctimas. Que busquen al que lo hizo y que lo hagan pagar, porque esta familia no se merecía eso. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos le está brindando toda la ayuda necesaria para que pueda superar esta dolorosa tragedia. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social estamos nosotros gestionando los recursos para la repatriación de los cuerpos de sus hijos y de su esposa, como es el deseo de él. Aunque su pérdida es irreparable, la funcionaria dijo que el Estado también cubrirá todos los gastos para que Cruz pueda darle cristiana sepultura a sus hijos y a su esposa. Manuel Cruz se salvó de milagro de la masacre de esta familia mexicana, pues había viajado a Morelos para tramitar su residencia permanente, sin imaginar que nunca los volvería a ver con vida. Este caso todavía es un misterio para las autoridades, quienes solo han dicho que la matanza fue planificada. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y el nuevo y lujoso avión del presidente Peña Nieto ya fue estrenado por el mandatario, quien viajó esta mañana a su primer destino, el estado de Sonora. El avión presidencial José María Morelos y Pavón ya había realizado viajes de prueba a estados como Guerrero, Sonora, Quintana Roo, y se estima que el costo total de la aeronave fue de más de $200 millones y su compra ha generado una serie de críticas en la opinión pública. Y en Colombia, las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz causan polémica entre los ciudadanos después de que el parlamentario socialista Heikki Holman postuló al mandatario Juan Manuel Santos, al jefe máximo de las FARC, Londoño Echeverri alias Timochenko, y a un grupo de víctimas de la violencia en el país. El parlamentario dice que tomó esta decisión basado en sus esfuerzos por iniciar un proceso de paz y así ponerle fin a la violencia. Al regresar, señores, escándalo policial en California. Un ex jefe del alguacil acepta que mintió en una investigación sobre abusos en la cárcel. Y la actriz Kate del Castillo vuelve a desafiar a las autoridades mexicanas y se anota una importante victoria legal. Ya le contamos de qué se trata. Y un gusto que continúa con nosotros. Y en México, Kate del Castillo se anotó una victoria legal. Un juez federal le concedió la suspensión provisional y ordenó a la PGR suspender todo tipo de acto que tenga que ver con publicar información sobre la investigación de los presuntos vínculos con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades mexicanas y estadounidenses investigan a la actriz por presunto lavado de dinero y esta decisión judicial manda a que el caso se ventile en los tribunales mexicanos y no ante la opinión pública. Y en California, hoy se conoció un gran escándalo policial. Lee Baca, el ex alguacil de la ciudad de Los Ángeles, se declaró culpable por proveer falsas declaraciones relacionadas a una investigación federal sobre abusos de derechos humanos y corrupción en las cárceles del condado. De acuerdo a las denuncias en los centros de detención, se registraban palizas e irregularidades en algunas detenciones. Y tras el triunfo del magnate Donald Trump en New Hampshire y el sorpresivo segundo lugar del gobernador de Ohio, John Kasich, dos precandidatos republicanos a la presidencia deciden darle un final a sus campañas. Chris Christie anunció que no viajará a Carolina del Sur para participar en las primarias tras quedar en el sexto lugar con votaciones demasiado bajas. Por otro lado, Carly Fiorina, quien quedó de séptima, dice que se retira, pero seguirá luchando por aquellos ciudadanos que niegan conformarse con un status quo. Y nos vamos a la Florida, donde Joshua James, un joven de 24 años, fue arrestado con cargos criminales
criminales por arrojar a un cocodrilo vivo por la ventana del drive-thru de un restaurante de comidas rápidas. Según las autoridades, James fue a la ventanilla a recoger su comida y decidió tirar al caimán de casi 1 metro de largo por la ventana. Afortunadamente, nadie salió herido. La madre del muchacho dijo que solo se trataba de una broma estúpida. Y en Brasil, en una playa en Río de Janeiro, se celebró el Carnaval del Lodo. Este es un evento anual que atrae a miles de turistas de todas partes del mundo que vienen a relajarse y a disfrutar de esta fiesta tropical. Muchos de los adultos dicen que les gusta la libertad, la idea de simplemente ponerse un traje de baño y embarrarse totalmente como si fueran niños otra vez. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su noticiero. Que tengan un feliz resto de miércoles y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao, chao!